Hola, mi nombre es Claudia Martinich y en este tutorial revisaremos cómo hacer citas bibliográficas utilizando el estilo Vancouver. El resultado de aprendizaje esperado es aprender a utilizar las normas estilo Vancouver para elaborar citas bibliográficas en trabajos académicos y/o de investigación. El estilo Vancouver, también conocido como normas de uniformidad para manuscritos en revistas biomédicas, tiene sus raíces en una reunión celebrada en Vancouver, Canadá, en el año 1978, el cual reunió a destacados editores de revistas médicas. En este encuentro se buscaba establecer directrices unificadas para el formato de los manuscritos enviados a estas publicaciones. El grupo resultante fue conocido como Grupo Vancouver y evolucionó al pasar de los años hasta convertirse en el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. En 1979 publicaron por primera vez los requerimientos uniformes para manuscritos enviados a revistas biomédicas, que incluían formatos de referencias bibliográficas de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Desde entonces, el estilo Vancouver ha experimentado múltiples revisiones, incorporando pautas detalladas para citar diversos tipos de fuentes. Su enfoque numérico y el énfasis en la precisión y la consistencia lo han convertido en la elección preferida para citar fuentes en el campo de la medicina y la salud. A lo largo de los años, el estilo Vancouver ha sido ampliamente adoptado por revistas científicas y publicaciones médicas en todo el mundo, siendo reconocido por su contribución a la comunicación científica y adaptándose continuamente a la evolución en las formas de publicación y el acceso a la información. En Vancouver encontramos principios éticos y procesos relacionados con la publicación en las revistas biomédicas, además de material sobre la preparación de cada manuscrito y la forma de citar y referenciar en ellos. A diferencia de otras normas bibliográficas, como APA por ejemplo, este estilo no incluye grandes explicaciones o detalle para las referencias, sino más bien un listado de ejemplos. Para complementar los ejemplos, podemos consultar las normas de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos en el Citing Medicine, pues las referencias siguen estos estándares. La dirección para consultar el Citing Medicine lo estamos viendo en pantalla. Sobre las características de este estilo bibliográfico. El estilo Vancouver es ampliamente utilizado en el campo de la medicina y la salud, como veíamos recién. Utiliza principalmente el sistema cita-numeración, el cual consiste en numerar consecutivamente las referencias en el orden en que son citadas, usando números árabes, ya sea entre paréntesis, entre corchetes o en superíndice de las citas. Cada número de cita va a corresponder a una entrada completa en la lista de referencias. Muchas veces se privilegia el paréntesis o el corchete para evitar confusiones con notas a pie de página al usar el superíndice. Este número nos va a remitir al que corresponde en la lista de referencias completas o bibliografía presentada al final del trabajo. Cada fuente o documento usado en nuestros trabajos deben estar numerados con un número único. Si se utiliza la misma fuente varias veces en el mismo texto, vamos a usar el mismo número para referirnos a ellas. ¿Qué es una cita entonces? Una cita en el texto es una referencia específica a una fuente bibliográfica dentro del cuerpo del documento o texto principal. En el contexto de la escritura académica, una cita proporciona información suficiente para identificar la fuente de la cual se extrajo la idea
afirmación o dato específico que utilizamos en nuestro trabajo. ¿Qué tipos de citas podemos encontrar o elaborar? Existen citas integrales, donde el nombre del autor forma parte de la oración, o sea, el nombre se integra dentro del texto. Aquí el número de la cita se escribirá después del apellido del autor y antes de citar su idea. También existen citas no integrales, donde no se menciona el nombre del autor dentro del texto, pues el foco está puesto en el contenido. Ya sean integrales o no integrales, podemos encontrar citas que son copias literales del texto de un autor, llamadas directas o textuales. Dentro de estas, pueden ser citas cortas, menos de 6 renglones, las cuales se colocan entre comillas, o citas largas, más de 6 renglones, las cuales se escriben señalando el texto citado en un párrafo aparte, con sangría y sin comillas. También existen citas indirectas o parafraseo, que se refieren a la expresión de las ideas de un autor en palabras propias. En este ejemplo, vemos las citas identificadas con números pequeñitos llamados superíndices. El 1 significa que es el primer documento que cito en mi trabajo y luego aparece el 2, ya que es importante seguir el orden correlativo, aunque después podría repetir alguna cita anterior. Para citar varias fuentes en el mismo párrafo, debo incluir un número por cada fuente. Si son consecutivos, los separo a través de un guión y si no son consecutivos, utilizo una coma. Acá hay dos ejemplos. Aparece el 8, después 9 y luego 4,5. ¿Qué significa esto? Que mi cita incluye dos documentos consecutivos previamente citados. El primero usa superíndices igual que el anterior y van separados por una coma. En el segundo ejemplo se utiliza corchete para indicar la cita y hay una cita de 5 documentos consecutivos y por eso aparecen separados con un guión. ¿Cómo vamos a citar según el número de autores? Si se cita solo un autor, el número va inmediatamente después del nombre, o apellido, mejor dicho. Si se cita a más de un autor, se coloca el apellido del primero, seguido de la abreviatura et al, y luego el número de la referencia. Así como podemos apreciar en este ejemplo, Rojas, donde aparece en la primera parte o en el primer ejemplo, aparece como único autor y el número de la cita aparece inmediatamente después de su apellido. En el segundo ejemplo, escribió sobre la dieta sin gluten en conjunto con otros autores. Por lo tanto, agregamos et al y el número de la cita iría después de esto y no después del apellido. Para profundizar en este contenido y revisar más ejemplos, les dejo algunas referencias del Citing Medicine para su consulta. Por su atención, muchísimas gracias.